la insistencia del Ministerio de Salud de la provincia en incrementar las medidas de prevención. Pero con los detalles de la situación por estas horas está Marcelo Brondino. Marce, muy buen mediodía o buenas tardes. ¿Cómo te va, Jimena? El gusto de saludarte. Efectivamente, porque con un promedio de 180 a 200 casos diarios de COVID-19 en la ciudad de Santa Fe, como ocurre, por ejemplo, en otra gran ciudad como lo es Rosario, atraviesa un momento bastante complicado en materia sanitaria. Por eso quisimos llegar hasta este lugar donde trabaja el doctor Rodolfo Rosselli para consultarlo, doctor, sobre qué escenario estamos parados en este momento en Santa Fe y en la región que a usted le compete. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos en una situación, como bien decís vos, números muy altos, sostenidos. Estamos en una meseta muy alta. Y con esto nos determina también un porcentaje alto de ocupación porque no nos da tiempo a la recuperación y al alta de las personas internadas. Entonces se sostiene un número alto de casos con alto porcentaje de ocupación. Y eso, lógicamente, que estresa muchísimo al sistema y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de salud. Doctor, ¿y esto de los pacientes infectados o positivos de COVID cada vez más jóvenes es también una realidad preocupante, ¿no? Sí, más o menos hay un promedio de 10 menos que lo que vimos en la primera ola. Ahora, quiero aclarar que siguen siendo, en cuanto a los fallecidos, el mayor porcentaje, más del 80%, el 86% de los fallecidos en nuestra región son mayores de 60 años. Pero la tasa de letalidad ha disminuido respecto a la primera ola. ¿Debido a qué, doctor? Y eso es la vacunación. Eso es el efecto de la vacunación en esta población de riesgo. Realmente estamos notando la llegada de un mayor volumen de vacunas de los distintos laboratorios, de las distintas procedencias, a diferencia de otros momentos, ¿no? Sí, en este momento estamos completando segundas dosis con la vacuna Sinopharm y todavía tenemos en stock algunas dosis de primer componente de Sputnik, que estamos completando algunos rezagados, digamos, algunos adultos mayores que no han podido vacunarse en su momento. Y bueno, ya completamos más del 50% de la población objetivo, que es un 52% de la población objetivo. Y como te decía, esto se refleja en la mortalidad, porque a lo mejor impacta porque han fallecido personas jóvenes, a lo mejor eso tiene más impacto, pero el índice de letalidad es menor en esta segunda ola que en la primera. Usted lo aclara muy bien, habla de los índices de mortalidad, pero no significa que la persona vacunada no tenga que transitar la enfermedad, digamos, debería hacerlo de manera más atenuada, ¿no? Sí, hemos visto, por supuesto, que hay casos de personas que han recibido una dosis o 2 dosis y que se han enfermado, pero no hemos visto formas graves y mucho menos fallecidos en este grupo de personas que han recibido vacunación. Rosselli, en cuanto a la ocupación de camas críticas, ¿qué incidencia tiene en este aspecto el traslado de pacientes de otras localidades a nuestra ciudad? Bueno, la ciudad de Santa Fe, como también hay, se concentra internación de por lo menos más de 90 localidades de la zona, de la región. Lo mismo pasa, por supuesto, con Rosario, también Rafaela, que son zonas de derivación. Y bueno, esta es la estructura sanitaria con la cual nosotros nos hemos tenido que enfrentar, que hacer cargo, y estamos trabajando desde un primer momento para lograr una desconcentración, para mitigar esta fuerte concentración de recursos en las localidades centrales como Rosario y Santa Fe.
El tema testeos. Sabemos que el comité de expertos que trabaja junto a ustedes, las autoridades de salud de la provincia, recomienda aumentarlos permanentemente. ¿Por qué es tan importante esto, doctor? Bueno, primero que no solamente aumentar, sino que estamos viendo la posibilidad de también testear a personas asintomáticas, aquellas personas que han sido contacto estrecho, que tengan interés, que tengan dudas, también la vamos a testear, sobre todo en el centro de testeo que habilitamos aquí en el Hospital Iturraspe de Campaña. En este momento son 20 los centros, si mal no recuerdo, en toda la región. En nuestra ciudad tenemos aproximadamente 20 centros, de los cuales hay centros que trabajan a demanda, que son los centros de testeo que están en los centros de atención primaria, los centros barriales, que ellos trabajan a demanda, es decir, se presenta una persona con síntomas respiratorios compatibles con COVID y se los testea en el centro. Y hay otros, esos son más o menos 10, y los otros 10 están dirigidos a través de las consultas al 0800 y turnados vía 0800. Quería preguntar a propósito, dentro de este mecanismo tan aceitado que tiene la provincia, ¿qué rol juega el 0800? Bueno, el 0800 ha sido y es una herramienta fundamental en esta organización sanitaria. Y es el ordenador, es uno de los elementos ordenadores de la atención de la problemática COVID. José, y para ir terminando, lo de siempre, ¿no? Las recomendaciones, ¿cómo está viendo esto de las nuevas restricciones que se han dispuesto para todo el territorio de la provincia? ¿Somos conscientes en general los ciudadanos de cuidarnos? ¿Somos respetuosos de las normas? La mayoría de la sociedad sí, y le estamos muy agradecidos. Mira, si hay algo a los cuales nosotros siempre agradecemos es a los trabajadores, al equipo de salud, trabajadores y trabajadoras de salud, y a la gran mayoría de la sociedad por el acompañamiento en cuanto al cumplimiento de las normas de cuidado y de protección. Pero hay un sector minoritario que desde siempre no ha cumplido y hace caso omiso, se ha desentendido de los cuidados y tienen mucha potencia y son de alguna manera los que están sosteniendo la pandemia. Ustedes fíjense que en general los casos aumentan los días martes, miércoles, jueves, porque es producto del fin de semana. Consecuencia del fin de semana. Exactamente. Entonces la gran densidad de las personas en los parques, en los paseos, en la costanera, que si bien están al aire libre, pero por empezar están detenidas, se agrupan. Nosotros siempre insistimos que si se quiere salir a caminar hay que circular, no hay que quedarse quietos, agrupados. Entonces se quedan quietos, agrupados, alta densidad de personas, alta circulación viral, alta transmisión, contagios. Doctor, y para cerrar ya, un caso o algunos casos insólitos, por cierto, que han ocurrido en el Centro 29, donde van docentes y personal de seguridad que llegan a la mesa de vacunación y se encuentran con que son positivos, ¿no? O que están con síntomas. O con síntomas, sí. Sí, en general se hace un triage. Es rara esa situación, deben ser excepcionales porque justamente en los centros de vacunación hay lo que llamamos un triage, es decir, es un lugar de evaluación que está al ingreso, al acceso del centro de salud, en donde específicamente se evalúa la situación sintomática. Lo que puede ocurrir que personas sin síntomas lleguen al centro de vacunación, reciban la vacuna y a lo mejor al segundo o tercer día presenten síntomas compatibles con COVID, porque en ese momento no tenían síntomas, estaban cursando, periodo de incubación. Entonces reciben la vacuna por no tener síntomas y al segundo, tercer día o cuarto día aparecen los síntomas compatibles con COVID. Pero es raro que una persona sintomática acceda, podría ser que, haya pasado alguno de los controles, pero es rara esa situación. Bueno, seguir cuidando el distanciamiento, la higiene,
las recomendaciones básicas que siempre recordamos. Barbijo, distancia y, si están en los ambientes cerrados, ventilación cruzada. Muchas gracias, doctor Rodolfo Rosselli, el responsable del área de salud de nuestra región. Jimena, a propósito, bueno, de la situación bastante crítica, por cierto, que estamos atravesando, con un promedio diario, como lo decíamos, de entre 180 y 200 casos positivos en nuestra capital. Y mañana es viernes, Marce, como anticiparon las autoridades, cerraría otra semana epidemiológica. Allí se va a hacer una nueva evaluación acerca también de cómo han funcionado las restricciones hasta el momento, y se evaluará después cómo se sigue. Pero es importante esto que recién marcaba Rosselli. Sabemos todos cómo cuidarnos a esta altura, lo repetimos hasta el hartazgo. Solamente hay que llevarlo en práctica. Así es, y sabemos que causa molestias, rechazo en algunos casos. Bueno, lo vemos permanentemente todos los días durante estas jornadas de tantas protestas de los sectores, ¿no? De gimnasios, de centros deportivos. Hoy estuvimos con los artesanos que tampoco pueden trabajar. Es el momento que nos toca vivir y tenemos que ser responsables. Jimé.